Niñita hace una señal secreta a su perro, y lo que ocurre después deja al tribunal en shock total. Una camioneta negra se estacionó despacio, como quien no tiene prisa. El motor aún rugía suavemente cuando se abrió la puerta lateral. Isabella, con sus 5 años y el cabello recogido en 2 coletas, observaba con curiosidad. Estaba a pocos metros de su casa, jugando con hojas en el suelo, cuando se acercó el hombre. «Oye, ¿te gustan los cachorros?», preguntó con una sonrisa amplia y demasiado dulce. Dentro de la camioneta, una pequeña caja exhibía fotos de perros. Cachorros, sí, pero de papel. Isabella dudó. Su pequeña mano llegó a dar un paso adelante. El hombre se agachó, extendiendo la mano como quien invita a un juego, y entonces un grito atravesó la calle. «¡Isabella! ¡No!». Marta Ríos, la vecina del 204, corría como una tormenta. El hombre maldijo algo y cerró la puerta con fuerza. El motor rugió, la camioneta se puso en marcha. En segundos, él desapareció por la esquina. Lo único que quedó fue el eco del grito y el silencio. Un silencio que se instaló en la pequeña Isabella como si el tiempo se hubiera congelado. Días después, el mundo de la niña estaba en calma. No es que antes fuera bullicioso. Isabella siempre había sido reservada, tímida, pero ahora era un vacío casi palpable. Nada de preguntas, nada de risas, ni siquiera un susurro. Carlos y Laura, sus padres, intentaban de todo: juegos, música, cariño, pero Isabella los observaba con ojos grandes y asombrados, sin emitir palabra. La casa estaba sumida en una especie de luto silencioso. Carlos pasaba más tiempo en el trabajo para no explotar de frustración. Laura, más sensible, permanecía en constante vigilancia al lado de su hija. Cuando no lloraba escondida en el baño, leía historias para un público mudo. Los médicos dieron el diagnóstico: mutismo selectivo postraumático. La psicóloga, doctora Elena Fonseca, explicaba con calma, pero sin falsas promesas. Ella está atrapada en un lugar donde se siente segura, y ese lugar no tiene palabras por el momento. En el centro de la ciudad, el caso repercutía. Marta Ríos había dado un testimonio detallado sobre la camioneta, sobre el hombre. Con la ayuda de un dibujante forense, surgió el retrato hablado. Fue suficiente para llegar a Ricardo Beltrán, ingeniero de software, soltero, sin antecedentes, vecino del barrio, sonrisa simpática, voz calmada, carro rentado días antes del incidente, alegaba inocencia, decía que ni siquiera estaba en la calle a esa hora, y claro, no había pruebas físicas, ninguna cámara, ninguna placa visible, ninguna confesión. El retrato hablado fue suficiente para detenerlo preventivamente. Pero era poco. La fiscal Teresa Ortega lo sabía. Había estado en el cargo por años, pero este caso la conmovía. Era personal. Quizás por ser madre, quizás por haber enfrentado un silencio similar en su infancia. Si la única testigo no habla, y el acusado tiene coartadas débiles pero posibles, estamos con las manos atadas. Su mirada recaía sobre la fotografía de Isabella pegada en la pared de su oficina. La niñita con moño azul, ojos marrones, sonrisa tímida. La misma que ahora miraba el mundo sin decir una palabra. La terapia continuaba, pero el progreso era lento. Sin embargo, Elena notó algo. Cada vez que Isabella veía un perro, incluso desde lejos, sus ojos cambiaban. Surgía allí una chispa, un calor pasajero, pero real. En la cuarta sesión, Elena decidió sugerir algo atrevido. «Laura, Carlos, existe un perro de apoyo emocional que puede ayudar. Él ya ha trabajado con niños con traumas, tiene experiencia en ambientes hospitalarios. Su nombre es Zeus». «¿Un perro?». Carlos frunció el ceño. «Un pastor alemán, retirado de la policía. Fue herido en servicio. Ahora ayuda a niños como Isabella.
Él entiende señales, responde con calma. Puede ser exactamente lo que ella necesita. Laura sostuvo la mano de su hija. Isabela miraba por la ventana. Estaba en su propio mundo, o intentando salir de él. La llegada de Zeus fue silenciosa, respetuosa. Un carro discreto se estacionó en la entrada de la casa. El adiestrador bajó primero, abriendo la puerta trasera, y entonces él apareció. Grande, imponente, pero con una mirada tranquila. El tipo de perro que podría tanto proteger como consolar. Sus pasos eran suaves, su cola no se movía, simplemente observaba, paciente. Isabela estaba en el sofá, abrazando una almohada. Cuando Zeus entró, algo se rompió en el aire. Ella lo vio. Él la vio. El perro se acercó despacio, casi en cámara lenta. Se detuvo a 2 pasos de ella y se acostó. Esperó. Isabela dejó caer la almohada. Se levantó. Sus pies descalzos tocaron el suelo con cuidado, como si probara la realidad. Dio un paso, luego otro. Extendió la mano. Zeus acercó su hocico y lo apoyó con delicadeza. Un toque sutil. Laura se llevó las manos a la boca. Carlos, parado en la cocina, sintió cómo se le llenaban los ojos. La niña se sentó al lado del perro. Recostó su cabeza sobre su lomo, y por primera vez en casi 2 semanas, ella durmió. Justo allí, en el suelo de la sala, acunada por el calor de un amigo que acababa de conocer. El silencio de Isabela no terminó esa noche, pero por primera vez parecía menos aterrador, menos solitario, porque ahora ella ya no estaba sola. Los días pasaron y Zeus se quedó. No como un huésped, sino como alguien que siempre parecía haber pertenecido a esa casa. Isabela seguía sin hablar, pero sus ojos ya no estaban vacíos. Ahora brillaban con luz. Sonrisas tímidas aparecían cuando la veía a Zeus echado de espaldas, esperando que lo acariciaran. Pequeños gestos se convirtieron en su lenguaje. Un toque en el hocico significaba «ven conmigo». Juntar 2 dedos indicaba «siéntate aquí». Y un abrazo silencioso decía todo lo que aún no podía expresar con palabras. Laura comenzó a grabar videos cortos, emocionada con cada nuevo avance. En uno de ellos se ve a Isabela poniendo una manta sobre Zeus y murmurando, casi inaudible, «shh». No fue exactamente una palabra, pero fue música para los oídos de sus padres. Carlos, quien al principio era escéptico, ahora observaba todo con los ojos llenos de emoción. Zeus se había convertido en el nexo entre el mundo de Isabela y el resto de la realidad. Sin embargo, a veces parecía que Zeus también se encontraba en otro lugar. Por las noches soñaba despierto. Se oían gruñidos apagados, aullidos bajos, patas que se movían como corriendo, y de vez en cuando se perdía la mirada en el horizonte, como si recordara algo, y recordaba. Las sirenas cortaban el aire. Una operación policial, un almacén alejado, escondido entre ramas secas y alambrado. El radio transmitía órdenes firmes. Zeus, con su chaleco negro marcado K9, corría junto a su compañero, el agente Manuel Paredes. El portón fue forzado. Gritos, disparos. Allí adentro, 4 niños encadenados, apiñados en una esquina, y sombras corriendo entre cajas. Zeus avanzó, se encontró con una puerta cerrada. Aulló. Detrás de ella, alguien intentaba escapar por la parte trasera. El hombre era alto, delgado, llevaba una gorra. Zeus lo persiguió hasta la maleza, pero allí algo explotó. Un disparo, un fragmento, dolor. El perro cayó, herido de costado. Aún así, gruñó con fuerza, impidiendo la fuga. El rostro del hombre apareció por un segundo antes de desvanecerse en la oscuridad. Fue solo una fracción de segundo, pero sus ojos, esos ojos quedarían grabados para siempre. El veterinario había dicho que él nunca volvería a trabajar en el campo, pero Zeus había encontrado otra misión. Esa mañana sonó el timbre.
Teresa Ortega, con su porte firme y mirada atenta, fue recibida por Laura. Traía flores y una mirada que lo evaluaba todo sin parecer invasiva. Isabela estaba en el patio con Zeus. Jugaban con hojas. La escena era simple pero poderosa. Ella no hablaba ni nos miraba. Ahora sonríe, decía Laura casi en voz baja. Teresa observaba atentamente, en especial, cómo Zeus reaccionaba a cada cambio de ánimo de la niña. Parecía leer sus pensamientos. Cuando ella se alejaba demasiado, él se acercaba con calma. Cuando se estremecía, él se posicionaba a su lado, calentándola, protegiéndola, silenciando miedos invisibles. «Es más que terapia», murmuró Teresa. Carlos llegó desde la cocina con café. «Usted vino a preguntar si Isabela puede testificar, ¿no es así?» Ortega fue directa. «No exactamente testificar, pero estar presente, junto a Zeus. Quiero llevarla al tribunal, solo eso». Carlos frunció el ceño. Laura se atragantó con el café. «Ella no está lista», exclamó Laura angustiada. «Ella no habla. Apenas duerme sola. Lo sé. Pero el juicio se acerca. El acusado está confiado. La defensa está desmontando el retrato hablado. Si ella reacciona, si algo ocurre allí, quizá tengamos una oportunidad. El juez necesita ver lo que nosotros vemos, a quien reconoce, incluso sin palabras». Carlos guardó silencio. Laura negó con la cabeza. «¿Y si se bloquea de nuevo? ¿Y si empeora?» Antes de que alguien pudiera responder, Isabela entró en la sala. Zeus la siguió enseguida. Se detuvo en la puerta. Miró a Teresa, luego a sus padres. Y entonces, con calma, tomó la correa de Zeus. La apretó con firmeza. Fue como un susurro no pronunciado, una aceptación. La noticia llegó al tribunal ese mismo día. La defensa protestó de inmediato. «Una niña traumatizada en medio de un juicio por intento de secuestro. Esto es un circo emocional», exclamó el abogado de Ricardo Beltrán. «No se la obligará a nada. La niña quiere estar con el perro, no con el acusado», replicó Teresa con frialdad. El juez Miguel Torres, hombre de mirada severa y voz pausada, analizó los documentos, los videos de las sesiones con Zeus y la ficha clínica de Isabela. Silencio en el tribunal. «Permitido, siempre y cuando su presencia sea discreta, y que el animal no interfiera en el proceso. Cualquier señal de alteración se revocará la autorización». La sala se agitó. La decisión generó controversia, pero era legal, y estaba hecha. Teresa salió de la audiencia con el corazón acelerado. Sabía que estaba apostando alto. Pero algo dentro de ella le decía que la verdad esperaba, y que se revelaría no por palabras, sino por instinto. En la casa de los Vargas, Laura preparaba la mochila de Isabela con manos temblorosas. Un juguete, una pequeña manta, un cambio de ropa, y la correa de Zeus. Carlos ayudaba en silencio. Isabela vestía un vestidito azul, el mismo de la foto pegada en la sala de Teresa. Su cabello ahora caía suelto, sujeto únicamente por una horquilla con forma de orejitas de perro. Ella no hablaba, pero al verse en el espejo, junto a Zeus, sonrió. Y por primera vez hizo un gesto con los dedos. Era pequeño, un gesto aprendido con la terapeuta. Algo entre sí y estoy lista. Zeus lamió su mano, y el mundo pareció detenerse por un instante. El juicio se acercaba, y el silencio de Isabela pesaba más que cualquier palabra. El reloj marcaba las 9 en punto cuando se abrieron las puertas del tribunal. La sala ya estaba llena. Periodistas, curiosos, funcionarios de la justicia. El caso del supuesto secuestro de una niña siempre atrae atención, pero ese día se respiraba algo más en el ambiente. Un tipo de silencio tenso, casi reverente. A la izquierda, el acusado. Ricardo Beltrán vestía un traje gris claro, con el cabello bien peinado y las manos cruzadas con elegancia sobre la mesa.
Tenía el rostro de quien vive un día cualquiera, sin ningún signo de culpa, miedo o ansiedad. Sus ojos recorrían el recinto con tranquilidad. Sonrió discretamente al abogado, incluso saludó a un oficial conocido con la mano. Parecía tranquilo, como si supiera que nada lo vinculaba con el crimen. En la derecha, la fiscal Teresa Ortega ajustaba papeles, revisaba anotaciones, pero en realidad sus ojos estaban fijos en la puerta principal. Y entonces ella entró. Isabela Vargas, de 5 años, pequeña y frágil, vestida con un vestido azul claro y con el cabello suelto, apareció. Su mano izquierda sostenía algo con firmeza, la correa de cuero de Zeus, que caminaba a su lado como un guardián silencioso. La sala quedó en silencio, no por orden del juez, sino por algo más profundo, un instinto colectivo. La presencia de la niña, la víctima y del perro, que mostraba una postura casi militar, silenciaron a todos. Ricardo Beltrán levantó la vista. Cuando sus ojos se encontraron con los de Isabela, la atmósfera cambió. Ella se detuvo. Sus pies se quedaron congelados sobre la alfombra roja. Sus ojos se fijaron en él. No había duda. Era él. Teresa se levantó, observando. Isabela soltó la correa con una mano y realizó un pequeño gesto, 2 dedos presionando ligeramente su pecho, para luego señalar hacia adelante. Una señal enseñada por la terapeuta para decir, «Tengo miedo de este hombre». Zeus entendió. Con un movimiento lento, casi imperceptible, dio medio paso adelante. Sus orejas se levantaron. Sus ojos se estrecharon, y entonces un gruñido bajo, grave y vibrante, resonó en el tribunal. No fue agresivo, pero bastó para acallar incluso los pensamientos. Ricardo se congeló por un segundo. Sus labios perdieron la sonrisa. Su cuerpo retrocedió instintivamente unos centímetros. Su mirada, antes segura, se volvió vacía. El juez Miguel Torres observaba con atención. Era un hombre de lógica, de pruebas concretas, no de emociones, pero no podía ignorar lo que acababa de suceder. No era casualidad, era reconocimiento, era instinto. «Tribunal en receso por 15 minutos», anunció el juez con voz firme. «Todos, por favor, mantengan la compostura». En la sala reservada de la fiscalía, Teresa cerró la puerta de golpe. El agente Manuel Paredes ya estaba allí, convocado de emergencia. Él gruñó. Gruñó solo al ver a ese hombre. No fue aleatorio, Manuel. ¿Lo viste? Sí, lo vi, y sé lo que significa. Quiero saber si Zeus ya ha tenido contacto con Beltrán, incluso indirecto, alguna operación, alguna redada, alguna misión. Paredes asintió. Sacó su celular, ya marcando para acceder a la base de datos de la policía. Zeus fue mi compañero por 3 años. Si gruñó de esa manera, es porque recuerda, y él no se equivoca. Mientras tanto, Teresa abría expedientes antiguos, casos archivados, cautiverios, secuestros con patrones similares, nombres, fechas, placas. Paredes parpadeó al ver uno de los archivos digitales. «Espera, aquí, operación en Santa Marta hace 2 años, rescate de 4 niños, almacén abandonado». Zeus lideró la entrada. Teresa se acercó. «¿Alguna testigo?» Una de las niñas dijo que el hombre olía a gasolina y mostraba fotos de cachorros. Las palabras hicieron detener a Teresa. La miró fijamente. «Es el mismo patrón». Paredes deslizó la pantalla. «Y aquí, mira esto». Cámaras de seguridad de una gasolinera cercana a ese almacén registraron una camioneta negra, de modelo antiguo, sin placa trasera. El conductor no fue identificado. Desapareció entre la maleza. Teresa tomó una pluma y comenzó a escribir frenéticamente. La misma descripción de Marta Ríos y de Isabela, una camioneta negra, cachorros, rostro amigable. Paredes cruzó los brazos.
Puedo buscar el historial de alquiler de vehículos por CPF. Si Beltrán rentó una camioneta similar en los últimos 2 años, hazlo, ahora, y mándame todo. Teresa se detuvo un instante. Miró por la ventana. Isabela estaba sentada en el pasillo, con Zeus echado a sus pies. Acariciaba lentamente la cabeza del perro. No sonreía, pero tampoco temblaba. Ella había reconocido al hombre, y Zeus también. Ahora la carrera contra el tiempo había comenzado. En el salón del tribunal, el juez Torres observaba su escritorio, pensativo. No era hombre de dejarse impresionar por perros, emociones o gestos de niños. Pero algo en el gruñido de aquel animal y en la reacción instantánea de la niña lo había conmovido. Encendió la grabadora, activó el micrófono interno y dejó registrado. Nota para el expediente. La testigo menor hizo una señal de miedo al ver al acusado sin contacto previo. El perro de apoyo, con historial policial, gruñó al mismo tiempo. Solicito análisis de la Fiscalía sobre posibles conexiones anteriores entre el acusado y el perro. Apagó el micrófono y volvió a mirar la puerta de entrada. Algo estaba a punto de ser desenterrado, y él quería estar listo. Era de madrugada cuando llegaron los resultados. El equipo forense había logrado extraer muestras del suelo acumulado en las ruedas internas de una camioneta incautada en un depósito de chatarra en las afueras de Bogotá. La misma camioneta negra que, según los registros, fue rentada por Ricardo Beltrán con un nombre falso meses atrás. El análisis microscópico reveló algo curioso: fragmentos de musgo forestal, resina de pino y un tipo específico de tierra arcillosa inusual en la zona urbana. Ese suelo solo existía en regiones aisladas al norte de la ciudad, áreas de difícil acceso, casi olvidadas por los mapas convencionales. Teresa Ortega recibió los datos temprano en la mañana. Sin perder tiempo, llamó al agente Manuel Paredes, quien ya coordinaba una fuerza de tarea paralela. «Tenemos una pista, y es ahora o nunca», dijo. El combo policial avanzaba despacio por un camino de tierra. 2 vehículos blindados, un dron de vigilancia aérea y hombres armados con chalecos tácticos. Paredes iba en el primer vehículo, con el mapa digital sobre sus rodillas. A su lado, un antiguo registro de desaparición. Martina Torres, de 7 años, desaparecida hacía 6 meses. Rubia, con pecas en la cara y ojos verdes. La última vez que se la vio, salía de la escuela con una mochila rosa. En el mapa, un punto rojo parpadeaba. Era allí. Un fragmento de señal térmica había sido captado por el dron. Algo se movía. Débil, pero real. La selva se cerraba a su alrededor. Árboles altos, ramas secas y el viento silbando entre las hojas. «Todos listos», anunció Paredes por el radio. «Sin disparos, a menos que haya una amenaza directa. Entramos despacio». Fueron 15 minutos de silencio hasta que divisaron una estructura. Una cabaña de madera oscura, con techo oxidado y ventanas cubiertas por gruesas cortinas. No se veía señal de vida, pero la puerta estaba entreabierta. Paredes levantó el puño y los hombres se posicionaron. Él se acercó y pateó la puerta con fuerza. La madera chirrió al abrirse. El interior estaba sofocado, con olor a herrumbre, moho y orina. Platos sucios, colchones en el suelo, papeles esparcidos. Pero lo que más llamaba la atención eran los juguetes infantiles, cuadernos para colorear y juguetes viejos, todo ordenado con una precisión inquietante. Él mantenía a alguien aquí, con rutina, con tiempo, murmuró uno de los oficiales. Un sonido sutil se escuchó desde el piso inferior, como un sollozo apagado. «¡Sótano! ¡Por aquí!», gritó otro. La cerradura de la puerta era vieja pero reforzada. 2 golpes de hacha abrieron camino. La oscuridad parecía engullir la escalera. Paredes bajó primero.
con el arma en mano y la linterna encendida. En un rincón del sótano, detrás de una división improvisada con sábanas sucias, una figura encogida trataba de esconderse. ¡Aquí!, gritó él. Los demás descendieron. La luz reveló lo impensable. Martina Torres, débil, flaca, con los ojos hundidos y asustados, el cabello enredado, encadenada en el tobillo pero viva. Al ver a los policías ella gritó, un sonido ronco, primitivo, lleno de pavor. Paredes se arrodilló. «Está bien, estás a salvo, se acabó». La niña temblaba y lloraba, pero sus ojos, a pesar de todo, aún buscaban algo, la certeza de que era real. Uno de los oficiales cortó la cadena. Martina cayó en los brazos de Paredes, y allí, entre lágrimas y murmullos, pronunció sus primeras palabras. Él va a volver. La noticia se difundió como fuego. Niña desaparecida es encontrada viva, cautiva en la selva. Nueva conexión entre sospechoso de intento de secuestro y niña raptada. Ricardo Beltrán podría estar involucrado en una red de crímenes. La fiscal Teresa Ortega apenas podía seguir el ritmo de las llamadas. La defensa de Beltrán solicitó una nueva audiencia para distanciarse del nuevo caso. Pero ahora había pruebas físicas, ADN de Martina en la cabaña, huellas digitales en objetos del lugar y, lo más devastador, cabellos de Beltrán encontrados en la almohada donde dormía la niña. Aún así, él se mantuvo en silencio, inmóvil, como si todavía creyera que podría salir ileso. Pero el mundo a su alrededor empezaba a desmoronarse. En la central de la policía, Martina fue llevada a una sala tranquila, equipada con juguetes y atención médica. Psicólogos y agentes de protección infantil la acompañaban. Paredes se quedó afuera, con los brazos cruzados. Teresa llegó minutos después, trayendo un visitante especial, Zeus. ¿Ella ya ha oído hablar de él?, preguntó Teresa. No, pero tal vez él sepa algo que nosotros no sabemos, respondió Paredes. Zeus entró despacio. Olfateó el ambiente. Caminó con cuidado hasta la puerta de vidrio donde estaba Martina. Ella lo vio. Por un instante lo observó fijamente, y luego dio 2 pasos atrás, apoyándose en la pared, con el rostro pálido como papel. Él, balbuceó. Teresa se acercó lentamente. Todo está bien, Martina. Este es Zeus. Es un perro amigo. Ayuda a niños como tú. La niña lo señaló, aún temblorosa. Él lo recuerda. Al hombre se agachó Paredes. Martina asintió. Decía que si veía a uno de estos perros, se iba. Que ellos sienten el olor a culpa. Teresa y Paredes se miraron. La conexión era clara. El mismo secuestrador temía a los perros policiales, porque ya se había topado con uno, con ese. Zeus solo observaba, tranquilo, pero con la mirada fija en el vacío, como si ya supiera lo que vendría. El caso ahora lo tenía todo: una nueva víctima, pruebas físicas, ADN y una conexión directa con Beltrán. Pero él aún no confesaba. Aún no. Al final de la tarde, Teresa se sentó en un banco de la plaza frente al tribunal. Zeus se recostó a sus pies. Isabela estaba a su lado, dibujando algo en su cuaderno. Era una casa, un árbol y un perro grande protegiendo a una niña. Ella dio vuelta la hoja y con calma escribió algo con una pluma azul. Él tenía ojos fríos. Teresa observó la frase y comprendió. El silencio de Isabela se estaba transformando en un lenguaje. Y la verdad ahora tenía patas, olfato y ojos que recordaban. Martina se sentaba en el sillón de tela suave, con las rodillas dobladas y la mirada fija en el suelo. Sus ojos verdes, que antes brillaban, ahora cargaban un peso que ninguna niña debería llevar. La sala era luminosa, neutra, llena de juguetes y colores suaves, pero el ambiente era de absoluta concentración. Teresa Ortega, sentada frente a ella,
Tenía un cuaderno en el regazo y utilizaba la voz más suave que podía. ¿Recuerdas al hombre, Martina? La niña asintió lentamente. ¿Qué decía él? Martina se mordió el labio. Pensó y luego dijo que era solo un paseo, que yo iba a ver a los cachorros, pero no había cachorro, había cadenas y comida rara y silencio. Ella temblaba levemente. ¿Viste la camioneta? Negra, vieja, olía a humo. Teresa anotaba cada palabra, mientras su corazón se oprimía con cada detalle. ¿Él usaba nombres falsos? Martina negó con la cabeza. Me llamaba pequeña y decía que la otra no fue tan lista. Teresa levantó la mirada. ¿Otra? ¿Qué otra? Martina dudó. Una vez, él salió corriendo, muy enfadado. Gritó, «¡Era para haberme llevado a Isabela!». Luego, volvió a gritar, «¡Esa mujer me vio!», y golpeó la puerta. El nombre resonó en la sala como un trueno. Isabela. Teresa cerró el cuaderno. Ya tenía suficiente. En el laboratorio forense, la pericia concluía los exámenes. Las huellas digitales en el armario, en los cierres del sótano y en la tapa del inodoro, todas pertenecían a Ricardo Beltrán. Un mechón de cabello, hallado en la almohada de Martina, dio positivo para ADN. Además, los residuos bajo sus uñas, recogidos durante la detención, contenían rastros de la misma arcilla encontrada en la cabaña. Y más, la camioneta negra había sido rentada con documentos falsos, pero la firma en el contrato era, sin duda, la suya. Era como si los fantasmas de la cabaña hubieran comenzado a hablar. Y cada uno de ellos señalaba en la misma dirección. En el tribunal, la tensión era palpable. La defensa de Beltrán, encabezada por el experimentado abogado Ernesto Salinas, trataba de mantener una apariencia de control, pero hasta sus ojos revelaban la gravedad de la situación. Señoría, los testimonios de la menor Martina Torres no son confiables. Ella está emocionalmente afectada, fragilizada, puede haber sido sugestiva. Los niños son impresionables, argumentaba Salinas. El juez Miguel Torres lo observaba, impasible. La menor fue acompañada por psicólogos acreditados. No hubo sugerencia externa, ninguna inducción. El testimonio permanece válido. La defensa insistió. Se está romantizando el comportamiento del perro, Zeus. Es solo un animal. Su reacción ante el acusado pudo haber sido por cualquier motivo. Olor, un movimiento brusco, la ansiedad del ambiente. Ortega pidió la palabra. Señoría, con el debido respeto, este perro no es solo un animal. Es un agente retirado de la policía, entrenado por años para detectar miedo, tensión y antecedentes de crimen. Su historial es intachable. Él ya ha salvado vidas. Y reconoció al acusado de la forma más clara posible. No lo llamamos a testificar, pero su comportamiento refuerza lo que ya se dice, por Isabela, por Martina, por las pruebas. El juez respiró hondo. Cerró los ojos por un instante. El tribunal acepta que el comportamiento del perro se mencione como parte del contexto emocional de la víctima, no como prueba formal, pero es un elemento válido dentro del conjunto. La defensa guardó silencio. Teresa Ortega sabía. Había ganado esa batalla. Ahora era el momento de cerrar el cerco. Entre bastidores, los ojos de Ricardo Beltrán ya no eran tan fríos. Él escuchaba cada testimonio en silencio, pero su mandíbula apretada, el sudor en la frente y los dedos golpeando compulsivamente la mesa, contaban otra historia. Isabela lo había señalado con ese pequeño gesto. Zeus había gruñido. Luego, Martina lo había revelado todo. Y ahora, todas las pruebas físicas lo rodeaban. Pero él seguía sin confesar. Una muralla. Un hombre que sabía ocultar la verdad tras el control. Solo que ese control empezaba a agrietarse. Esa noche Teresa salió del tribunal agotada.
En el bolsillo, el dibujo de Isabela, Zeus protegiendo a una niña. Caminaba en silencio por la acera cuando escuchó pasos. Era el agente Paredes. «Tenemos otra». Él le entregó una carpeta. La pericia encontró rastros del tejido de la mochila de Martina en las vigas del sótano. Se usaron como aislante para el sonido. Él lo planeó todo. Él estudiaba. No fue un acto impulsivo. Teresa hojeó los papeles. Su corazón latía como un tambor. Este hombre no solo intentó llevarse a Isabela, ya se había llevado a otras. ¿Y quién garantiza que Martina fue la primera? El viento soplaba con fuerza. Las luces de la ciudad parecían más distantes. El caso ya no se trataba solo de un secuestro frustrado. Era sobre un depredador en serie, y lo único que se interponía entre él y la libertad era una niña de 5 años, un perro retirado y la valentía de quienes no se callan, incluso sin palabras. De regreso a la comisaría, Ricardo Beltrán miraba la pared de su celda. Sus manos temblaban discretamente. Al otro lado del vidrio, Zeus lo observaba en silencio. No gruñía, no ladraba, solo miraba. Y esa mirada, firme, paciente, la misma de cuando cercaba a criminales en operaciones de alto riesgo, estaba rompiendo el último escudo de Beltrán. Él no sabía explicarlo, pero lo sentía. La verdad se acercaba, y él ya no tenía dónde esconderse. La sala del tribunal estaba en completo silencio. Una vez más, Isabela entró por la puerta principal, con pasos cortos, firmes, casi solemnes. La correa de Zeus en su mano parecía más que una conexión, era una cadena de valor. El pastor alemán caminaba a su lado con la elegante quietud de quien ya ha estado en guerra. Ella se sentó junto a sus padres, como siempre, en silencio. Pero sus ojos estaban abiertos, atentos. Ya no parecían los de una niña asustada, sino los de alguien que sabe lo que vio y que jamás lo olvidará. Al otro lado de la sala, Ricardo Beltrán. Camisa blanca impecable, cabello perfectamente arreglado, expresión gélida. Pero algo había cambiado desde la última audiencia. Pequeños temblores en los dedos, pupilas dilatadas, rostro pálido. No dormía bien, y todos lo sabían. Las pruebas ya estaban en el expediente. ADN, huellas digitales, testimonios. La conexión entre él, la camioneta, la cabaña en el bosque y 2 niñas. Isabela, rescatada en el último segundo. Martina, encadenada por meses. La fiscal Teresa Ortega no necesitaba decir nada más. Todo estaba ahí. La verdad latía en el ambiente. El juez Miguel Torres se acomodó los anteojos y comenzó la lectura del dictamen preliminar, una etapa protocolar antes de las alegaciones finales. Considerando los elementos presentados, este tribunal reconoce que existe material suficiente para proceder con la sentencia. Él no terminó la frase. Un sonido cortó el silencio. Beltrán se levantó de manera abrupta. Las esposas tintinearon en sus muñecas. Sus ojos estaban rojos. Yo no quería lastimar a nadie. La sala se congeló. El juez alzó una ceja. Teresa elevó la mirada, sorprendida. Salinas, el abogado defensor, intentó hacer un gesto para que su cliente se callara, pero ya era demasiado tarde. Beltrán dio un medio paso adelante, con los ojos fijos en ningún lugar en particular. «¡Fue un error!», gritó. La niña gritó. Se suponía que tenía que ser rápido. Yo solo necesitaba más tiempo. Carlos, el padre de Isabela, contuvo la respiración. Laura se llevó la mano a la boca. Isabela no se movía, Zeus tampoco. Ambos observaban como estatuas vivientes. La vecina apareció, esa maldita mujer. Ella lo arruinó todo. Y después, la maldita camioneta se atascó en el camino de tierra. Beltrán escupía palabras como si fuera un exorcismo. «Señor Beltrán».
intervino el juez con voz grave. ¿Está consciente de que está renunciando a su derecho al silencio? Beltrán lo miró con ojos desorbitados. Luego se rió, una risa amarga, desquiciada. ¿De qué sirve? Ya lo saben todo. Ya me condenaron en los periódicos. Solo faltaba el maldito perro, señaló hacia Zeus. Él me miró, como si supiera, como si me recordara. El silencio regresó, denso, opaco. El juez Torres suspiró y golpeó la mesa con el martillo. Declaro que esta confesión se anexará al expediente. La Fiscalía está autorizada para formalizar los nuevos términos de la acusación. Teresa se levantó. Sus ojos no estaban triunfantes, estaban pesados. Con base en la confesión del acusado y en las pruebas presentadas, solicitamos condena por múltiples delitos: tentativa de secuestro de menor, secuestro con privación ilegal de libertad, ocultación de pruebas, falsedad ideológica, uso de identidad falsa y asociación delictiva con fines de trata de personas. El abogado defensor, pálido como papel, no dijo palabra. Afuera, la multitud ya se enteraba. Los reporteros transmitían en tiempo real. Titulares explotaban en las pantallas de los celulares. Reu confiesa en pleno juicio. Red de secuestros infantiles podría tener más víctimas. Beltrán se derrumba. La niña gritó, tenía que ser rápido. Pero allí, dentro de la sala, todo sucedía en cámara lenta. El juez Torres se levantó, con voz firme y sin titubear. Este tribunal, ante las pruebas incontrovertibles, el testimonio de la víctima rescatada, la confesión del acusado y las evidencias técnicas, condena a Ricardo Beltrán a prisión perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia resonó. Beltrán bajó la cabeza, como si por fin comprendiera que el juego había terminado. Isabela sostenía la correa de Zeus con firmeza. Sus ojos estaban fijos en el hombre esposado, ahora escoltado por 2 oficiales. Ella no lloraba, no temblaba, solo observaba. El monstruo por fin estaba tras las rejas, y Zeus, aún recostado a su lado con la cabeza erguida, también observaba, como quien vigila hasta el último segundo, como quien cumple una promesa. El juez Torres miró al perro. Durante un largo instante, solo al perro. «Quiero que quede registrado», dijo volviendo al micrófono, «que este tribunal reconoce la actuación indirecta pero esencial del perro de apoyo emocional Zeus, cuya conducta ayudó a guiar a esta corte hacia la verdad». El oficial de acta tecleó con precisión. Las palabras quedarían en el registro. Zeus ahora formaba parte de la historia. En los pasillos del tribunal, mientras las cámaras se apagaban, Teresa Ortega se quitó los tacones y caminó hacia el jardín exterior, donde Carlos, Laura e Isabela la esperaban. Zeus estaba sentado, erguido y orgulloso. Isabela le acariciaba las orejas. «Se acabó», dijo Laura con voz temblorosa. «Aún nos queda un largo camino con ella», respondió Teresa mirando a la niña. «Pero hoy ella ha ganado». Carlos miró a la fiscal con ojos llenos de emoción. «¿Cómo podemos agradecerte?» Teresa sonrió cansada. «No es necesario. Ella ya agradeció con el silencio más valiente que he visto». Zeus se recostó en la hierba y Isabela apoyó su cabeza en su cuello. El sol empezaba a ponerse, tiñendo todo de dorado. La guerra había terminado, pero el milagro aún estaba por venir. El tribunal estaba vacío. Después de tantos días de tensión, lágrimas, testimonios y verdades difíciles, solo quedaba el silencio. No el mismo silencio que cargaba el miedo de Isabela, sino otro, ese que llega cuando todo finalmente encuentra su lugar. Las sillas estaban alineadas, los papeles recogidos. El veredicto había sido emitido y la justicia, por fin, se había alcanzado. En la tercera fila, Carlos y Laura abrazaban a su hija.
Los ojos cansados ahora derramaban otro tipo de lágrima, una mezcla de alivio, orgullo y una paz tímida, casi con miedo de desbordarse. Isabela apoyaba su cabeza en el hombro de su madre, en silencio, pero despierta. A pocos metros, Zeus yacía quieto, atento, como siempre. Incluso ahora, cuando la guerra había terminado, él seguía vigilando, como si supiera que algo importante aún estaba por suceder. Isabela se soltó despacio del abrazo de sus padres y caminó hacia el perro. Sus pasos eran pequeños pero firmes. Se detuvo frente a él, se agachó y le acarició el hocico con una de sus manos. Zeus alzó ligeramente la mirada y ambos se quedaron así, mirándose en silencio, como si compartieran algo que nadie más pudiera comprender. Con la otra mano, Isabela le acarició las orejas. Luego apoyó su rostro sobre el de él y dijo, «Thank you». Fue bajo, suave, pero claro, la primera palabra en semanas. Carlos cerró los ojos, tratando de contener el llanto. Laura no pudo evitarlo. Un sollozo escapó sin aviso y ella se cubrió la cara con las manos. Teresa Ortega, parada un poco más atrás, no dijo nada. Simplemente se llevó la mano al pecho y respiró hondo. Aquel instante, tan simple, era la respuesta a todo. No se trataba solo de la prisión del culpable. Era el reencuentro de una niña con su propia voz. Isabela no dijo nada más, y no hacía falta. Zeus solo cerró los ojos, como si hubiese escuchado cada palabra. Más tarde, en el despacho del juez, Miguel Torres repasaba los últimos documentos del caso. Un informe formal, la firma de la sentencia, el expediente del acusado, todo en orden. Pero antes de concluir, tomó su pluma y agregó una nota personal al proceso. Este tribunal reconoce oficialmente al perro de apoyo emocional Zeus como colaborador indirecto, pero fundamental, en la resolución del presente caso. Su presencia influyó directamente en el progreso emocional de la víctima menor y ayudó a alcanzar la verdad. Firmó en silencio y cerró la carpeta. En la calle, el cielo comenzaba a despejarse tras una mañana nublada. El aire se sentía más ligero. Isabela caminaba descalza por el césped del jardín en la parte trasera del edificio. Zeus corría adelante, finalmente sin la correa, libre. La seguía con pasos lentos al inicio, luego más rápido. Incluso corrió, como no lo hacía desde hacía días, como si nunca antes hubiera corrido. Con el cabello al viento y los brazos sueltos, mientras Zeus se detenía, miraba hacia atrás y esperaba. Ella lo alcanzaba y reía. No era una risa alta, era contenida, pequeña, pero genuina. Carlos y Laura observaban desde lejos, abrazados. Teresa también, ahora sonriendo con suavidad. Nadie habló. Nadie tuvo que explicarlo. Lo que aquella niña y aquel perro habían vivido juntos era imposible de describir, y sin embargo, estaba todo allí. Más tarde, en casa, Laura pegó otro dibujo de Isabela en la puerta del refrigerador. Era una hoja sencilla, con trazos infantiles. Una casa, un árbol, una niña con vestido azul y, a su lado, un perro con capa de superhéroe. En la parte inferior, Isabela escribió una palabra, en letras grandes y torcidas, pero legibles. Amigo. Carlos se acercó por detrás, leyó y sonrió. Ella va a estar bien. Laura asintió, apoyando la cabeza en su hombro. Sí, va a estar bien, porque ahora ellos lo sabían. La voz de ella pudo haberse silenciado por un tiempo, pero nunca se perdió. Solo esperaba el momento y la seguridad adecuados. Y Zeus fue el puente entre el miedo y la valentía, entre la oscuridad y la esperanza. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.